Dafne, ¿podrías confirmar lo que se ve en la pantalla? Por favor. Sí, profesor, se ve el inicio del blog y Perfecto. la semana 10 del semestre. Perfecto, en la que estamos. Gracias. Ok, vamos a comenzar. Aunque antes de ello, tenemos un problema con Teams para enviarles un trabajo la semana pasada. Les envié el fin de semana un cuestionario de Forms para que lo contestaran. La mayoría ni lo vio. Espero que lo contesten, porque revela que los contenidos de la semana pasada no los comprendieron. Entonces hay que ponerse a estudiar. Tienen en la semana 9, en el inicio, tienen un video donde vuelvo a explicar la semana 9 para que lo puedan volver a ver, lo entiendan, y después de eso, todos los que no han contestado el cuestionario lo intenten. Voy a ver si reprogramo el cuestionario para que puedan entrar los que, de nuevo, los que sí cumplieron, que fueron poquitos, unos 9 de ustedes apenas. Profe, soy Ruiz. Sí. Es que yo lo contesté, pero hubo dos Sí te vi, Alexia. que Sí. tuve bien y me las marcó mal solo porque me faltó un guión en una. Creo que fue en la primera, me parece. Es en la de los codones. Pues no Ajá. sabría decirte, Alexia, en realidad ese guión es fundamental. Sí, no es solo un guión. ¿Qué reactivo fue? ¿Quién sabe? Porque se los manda Form, porque así lo programé de manera aleatoria. O sea que el reactivo 1 no sé cuál haya sido el que te envió. Pero ya uno de sus compañeros ya me mandó una corrección, una de sus compañeras. Sí había un pequeño error en una ilustración y ello no es tan grave, probablemente ni lo vieron, no tiene demasiadas consecuencias. Para ella sí, porque se fijó mucho y me copió a mí, y como estaba ese error, copió mi error. Por eso lo tuvo mal, pero ya le corregí esa parte a su examen. De los demás no he visto nada, casi nada. Y les fue mal. Así que todo mundo, por favor, les voy a pedir que planeen en estos días ver la semana 9. Y aquí donde tenemos el comienzo, en esta parte, les puse el vínculo a la grabación de una clase, los contenidos de la página. A ver si lo vuelven a escuchar, lo vuelven a ver, y espero les sea más fácil aprender sus contenidos. Ok, una vez dicho esto, vamos a comenzar con la semana 10. Y lo que tenemos es una hermosísima fotografía de dos flores de chícharo. Una con pétalos blancos y otra con pétalos púrpuras. Bien ad hoc, la fotografía es otro tipo de arte, diferente a la pintura que les he mostrado en otras ocasiones, y siempre comienzo mis páginas tratando de mostrarles, y las termino tratando de mostrarles materiales que permitan ampliar su apreciación del arte, tal como corresponde con la competencia genérica número 2. Y las plantas de chícharo son relevantes porque vamos a comenzar a ver genética. Antes de ello, les recuerdo que estamos todavía viviendo la pandemia. No hay país que escape de ella, ni China. Pueden tener muy pocos casos y de repente se elevan, como Dinamarca, Rusia, Belarus, Canadá, y eso que no les puse otros países. Hay países que rebasan el 1200 casos confirmados por millón de habitantes. Están en rebrote. México, vean su gráfica.
aplanada y aquí como que quiere subir, bajamos, vuelve a querer subir, vuelve a querer subir, volvemos a bajar. Estamos sufriendo, pero hay que cuidarnos, hay que cuidar al país. Ya saben cuáles son las medidas. En la Ciudad de México estamos a punto de regresar al color rojo. Tienen que ayudar ustedes que están preparados, que están en bachillerato. Ayuden informando a las personas de su entorno, porque a falta de vacuna, las únicas medidas que tenemos contra la epidemia son simples, pero hay que llevarlas a cabo y se realizan las 24 horas de los 7 días de la semana. Si tosen, estornudan, que sea en el brazo. Quédense en casa siempre que puedan. Tomen sana distancia de todo mundo. No se toquen la cara. ¿Sí? No se toquen la cara. Lávense las manos muchas veces. Ventilen todos los espacios cerrados, abran las ventilas, las ventanillas de los camiones, de los autobuses, del taxi, del metro. Y claro, a falta de sana distancia, usemos bien y todos el cubrebocas. Se los encargo porque vamos a muy probablemente regresar al color rojo. Y se van a cerrar muchas cosas y va a haber gente que va a sufrir precisamente por eso. Ustedes que pueden, que tienen estudios, pues por favor, ayuden informando a los demás. Ok, comenzamos. Vamos a hablar de genética mendeliana. Ahora estudiaremos es decir, la capacidad de los organismos de transmitir a sus descendientes la información necesaria para fabricar todas las macromoléculas de su cuerpo y a través de ellas llevar a cabo ese conjunto complejo de procesos que llamamos vida. En la imagen muestro a los cromosomas, teñidos cada par de cromosomas homólogos de un distinto color con unas ondas fluorescentes específicas. Aquí está la información que le damos a sus descendientes. En los gametos, los cromosomas homólogos se separan y quedan en diferentes espermatozoides y diferentes óvulos. Es la base molecular de la herencia. Y bueno, se sabe que la herencia es un conocimiento popular, es antiguo. Todo el mundo sabe que los hijos se parecen a sus padres. Pero ¿cómo es posible que ello ocurra, que la hija se parezca tanto a su madre? ¿Por qué no siempre, ni con todos los rasgos? ¿Por qué se dice que Juanito o Panchito abuelió? Bueno, eso lo vamos a estudiar. Ya hemos estudiado cuál es la base molecular de la reproducción y esta base molecular de la reproducción es a su vez también la base molecular de la herencia. ¿Cuál es la base del parecido? Pues es este proceso que se está viendo en el GIF animado. El parentesco resulta de la replicación del ADN de los cromosomas. Primero se hacen copias de las dos cadenas del ADN que está entrando por la izquierda. La cadena líder, la antisentido se copia de inmediato así, de manera directa, y la sentido se copia por trozos. Porque como ya vimos, solo en el extremo 3' se agregan nucleótidos. El chiste es que la base de este fenómeno es que se separan las dos cadenas y las cadenas separadas. Ambas cadenas son los moldes para reconstruir la cadena complementaria. Muy sencillo, simplemente se une A con T, C con G y viceversa. Es muy sencillo. Así pues, la herencia es una propiedad que tiende a conservar los rasgos de los organismos de una generación a otra. Sin embargo, y aunque parezca paradójico, es esencial para el origen de las especies de nuestro planeta, es decir, para el cambio. En esta imagen no animada
tenemos un montón de especies de hongos. Al final de cuentas, podemos nosotros rastrear el linaje de los hongos a un pasado remoto de entre unos 800 millones de años. Todas esas especies tienen un ancestro común allá en el lejano tiempo del eón proterozoico. Bueno, Darwin y Wallace, personajes muy famosos, descubrieron el mecanismo principal de lo que en los años del siglo XIX se llamaba transformismo. De trans, que significa al otro lado o a través, de form, que significa forma, e ismo, terminación ismo, que significa modo de pensar o creencia. El transformismo era el pensamiento científico de aquella época que decía que las formas de las especies se podían transformar, es decir, que las especies cambian a lo largo del tiempo geológico. De ahí que se conviertan en otras especies emparentadas conforme pasa el tiempo. Tal como se representa en este esquema inferior. En este esquema inferior tenemos los grupos actuales de estas especies aún vivas, los cetáceos, los hipopótamos, los cerdos, aquí tenemos los manatíes, los elefantes, los tapires, los rinocerontes. Todos esos animales son parientes, unos más cercanos que otros. Los elefantes y los manatíes son parientes cercanos, de la misma manera que los hipopótamos y los cetáceos son parientes cercanos entre ellos. Este esquema es lo que representa la evolución. Siempre es un árbol. Y se llaman árbol filogenético, de filoafinidad o parentesco, y gen generar. El árbol donde representamos el parentesco, en este caso de los animales paquidermos. El transformismo pronto fue rebautizado por otros científicos, para desgracia, dado que induce errores de comprensión. Le dieron el nombre de evolución del lexema prefijo e, que quiere decir exterior o hacia afuera, del lexema vol, que significa volver, girar, voltear, y de la terminación ción, que significa proceso. Eso es grave porque ha generado muchas malas comprensiones. Así pues, la idea precisa de Darwin y Wallace de que las especies pasan de una forma a otra, de una especie original a otra descendiente, se malinterpreta constantemente al cambiarle de transformismo a evolución, ya que por sus lexemas el significado común de la palabra evolución implica un proceso de desenrollar, de desenvolver un cambio, de variar según un modo preestablecido, y eso no es lo que Wallace ni Darwin descubrieron. Las especies surgen sin seguir rutas preestablecidas, no hay un desenredar. Así que bajo las exigencias del microambiente que enfrentan y el azar de sus mutaciones, cada especie a lo largo de muchas generaciones de tiempo da origen a otras especies. Otro efecto de la cultura del siglo XIX fue que de inmediato las personas cultas de ese siglo reutilizaron un esquema muy antiguo que se llama la escala Natura, que es un antiguo gráfico sobre la jerarquía de los seres, y con ese mismo esquema que representaba la jerarquía de los seres, desde el más pequeño hasta el mismo Dios, representaron la evolución y le dieron el nombre de escala o escalera evolutiva, como se ve en este esquema antiguo. Y eso es una idea incorrecta. Así pues, la palabra evolución tiene dos significados. En la vida cotidiana, su significado original equivale a decir desarrollo, del lexema prefijo des, que significa perder, del lexema arroi, que significa arrollar, o desenvolvimiento,
por ejemplo, el desarrollo embrionario, que es un proceso de cambio de ruta preestablecida que deben de saberlo ustedes, lo que vimos la semana pasada. El cigoto da origen a la mórula al blastocisto, el blastocisto a la gástrula al embrión, el embrión al feto y el feto al recién nacido. Ese significado es el natural, normal de la palabra evolución. El problema es que los biólogos, cuando hablamos de evolución, tenemos otro significado, que es contrastante. Los biólogos asignamos a la palabra evolución el significado que consiste en el proceso de cambio no predeterminado de los organismos de una especie a lo largo de cientos o miles de generaciones, originando un árbol de ascendencia común. En ese esquema representamos nuestro conocimiento actual de cómo fue la evolución de nuestro dominio eucaria. Todos los organismos con células eucarióticas, es decir, con núcleo, aquí están. ¿Dónde están los humanos? Chihuahua, estamos perdidos ahí. ¿Dónde están? Estamos muy perdidos ahí. No, aquí ni estamos, porque estos son todos los protistas. De una rama de aquí salen los animales. Ah, no, aquí estamos. Aquí, los opistocontas. Somos parientes de los hongos. Todos estamos aquí. No, vean la enorme diversidad y lo que somos nosotros. Estamos representados nosotros por este tiburón. Ok, como siempre les digo, estudien las siguientes presentaciones. Hagan una lista de los nombres de conceptos, no la definición, no párrafos con lo que significan los conceptos. Solo los nombres y los hechos importantes. Como siempre, sugiero que armen una descripción de los contenidos de cada diapositiva. Simulen ser un comentarista deportivo con mucha enjundia. Describan con sentimiento, pasión, alegría, dolor. En realidad es la competencia genérica 4. Jueguen y aprendan. Hay conocimiento, aquí en esta parte hay conocimiento procedimental que deben aprender. Entonces vamos a ver parte de esta presentación que se llama cruza monohíbrida y mañana terminamos con ella y con otras dos. Como si me confirmas, por favor, Mauricio, la pantalla. Sí, profe, sí se ve. ¿Qué ves? El inicio de la presentación de cruza monohíbrida. Perfecto. Vamos a hablar de la cruza monohíbrida. ¿Qué es una cruza monohíbrida? Pues es una cruza, por supuesto. ¿Pero qué es? Es un patrón de reproducción manipulada inventado por Mendel allá en el siglo XIX. En este patrón solo se sigue la herencia de un carácter determinado a su vez por un solo gen. Empieza por una generación progenitora de homocigotos y se estudian la primera y la segunda generaciones de descendientes. El primer mérito de Mendel en sus experimentos llevados a cabo a la mitad del siglo XIX fue encontrar caracteres estables con dos formas de expresión suficientemente distinguibles y monogenéticos. Mendel estudió la herencia en plantas de chícharo y en ellas descubrió 7 rasgos, 7 características, como son textura de la semilla, color de la semilla, color de los pétalos, el aspecto de la vaina o textura de la vaina, el color de la vaina inmadura, la floración, y la longitud del tallo, o la altura de las plantas. Y cada uno de estos rasgos tenía dos formas de expresión, dos formas de aparición contrastantes. La textura de la semilla era o lisa o rugosa, el color amarillo o verde, el color de los pétalos púrpuras o blancos, el aspecto general hinchada o hendida, el color de la vaina verde o amarillo, la floración ya sea en las axilas de las ramas
donde se ramifica los tallos, o al final de las ramas. Y también las plantas altas y las chaparras. Eso no fue fácil. Porque es un mérito encontrar caracteres monogenéticos. Un carácter monogénico del lexema mono, que es igual a 1, y gen, que significa gene, es el carácter, la característica, el rasgo que depende de un solo gen. Esto es muy meritorio porque casi todos los caracteres son poligenéticos, es decir, dependen de muchos genes. Y encontrar los pocos que no lo son, o que en ciertas condiciones naturales parecen ser dependientes de un solo gen, en realidad es una proeza. La idea, ya con el inicio de la genética, de que un gen determina un rasgo, una característica, es errónea. Los genes, como lo vimos la semana pasada, los genes no determinan rasgos. Lo cierto es que un gen determina al menos la síntesis de al menos una macromolécula, ya sea de proteína o de ARN. Los rasgos, los caracteres, no son determinados por los genes de manera inmediata. Los genes determinan esas macromoléculas y la interacción de todas estas macromoléculas hace que se genere los rasgos, los caracteres, es decir, el fenotipo de los organismos. ¿Cómo se genera el fenotipo? Es decir, ¿cómo se genera la apariencia, un carácter? Muchos genes son leídos por la maquinaria molecular de la célula, generando proteínas que interaccionan en un contexto ambiental dado, construyendo cada rasgo con su actividad metabólica. Aquí tenemos un gorila que es albino. Es albino porque no produce melanina. Por cierto, acaba de fallecer hace, creo, 1 año o 2 años. El punto importante es que este animal albino es albino porque no fabrica melanina. Y no fabrica melanina porque hay 2 genes que participan en la síntesis de la melanina. Solo se necesitan 2 genes. Esos genes tienen que estar en el genotipo, en el ADN. Se tienen que transcribir y con corte empalme construir el AR mensajero, que se tiene que traducir con los ribosomas y más o menos a lo menos 21 moléculas de ARN de transporte para producir las proteínas. Y esas proteínas durante el desarrollo y el metabolismo, cuando interaccionan, generan el fenotipo. ¿Cuántas? Pues un montón, como lo tenemos aquí en este esquema del lado izquierdo, que cada línea señala las interacciones entre los productos de varios genes. Otros méritos de Mendel. Aquí está una fotografía de Mendel. Usar una planta autógama que se puede reproducir ella sola. Al investigar solo un carácter por una serie de experimentos fue esencial. Un carácter por cada experimento. Y utilizar caracteres con 2 formas de expresión distinguibles. Y no usar caracteres, por ejemplo, el color de la piel. El color de la piel es un rasgo, pero ¿cuántas formas de expresión tenemos de piel? Un montón. Están los negros bantús y los blancos fineses. Están los rojos germánicos. Bueno, son blancos, pero muy rojos. O sea, ahí están los de piel canela. Entonces pero no son caracteres distinguibles, no formas de expresión distinguibles. Mendel se fijó de seleccionar los que eran necesarios y lo que hizo fue cruzar plantas. ¿Cómo las cruzaba? Con un pincelito. De la parte masculina de la flor, tomaba los gametos masculinos, que son los granos de polen, y los ponía en el gineceo de la flor para que los granos de polen germinaran y llevaran el gameto masculino hacia el gameto femenino que está en el gineceo de la flor. Entonces, ¿qué hizo en la cruza monohíbrida?
En la cruza comienza con dos organismos de línea pura, como decía Mendel. Los de línea pura son homocigotos. Son organismos que tienen el mismo gen repetido. Entonces, la cruza comienza con dos organismos de línea pura que difieren en la forma de expresión de un carácter, es decir, un homocigoto dominante A mayúscula, con genes alelos dominantes, y un homocigoto recesivo A minúscula, con genes alelos recesivos. ¿Por qué se llaman homocigotos? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la cruza comienza con ellos. Entonces, si estos organismos se han de cruzar, cuando lo hacía Mendel lo que hacía aquí en la flor, aquí están los estambres y aquí el gineceo, Mendel cortaba los estambres de una flor inmadura antes de que produjeran los granos de polen. Y luego con un pincel tomaba los granos de polen de otra y los transfería al estigma de la primera, como lo vimos en la fotografía anterior. Y entonces empezamos con esta cruza. Como los organismos habrán de reproducirse, deben de generar sus gametos. Para ello ocurre la meiosis. ¿Cómo son los gametos de la generación 0? Como el homocigoto recesivo es AA, ¿cuántos tipos de gametos produce? Solo uno. Todos los gametos del homocigoto son recesivo, es A minúscula. De homo, que quiere decir igual, y cigoto, que todos los cigotos que se produzcan a partir de este gameto van a llevar la misma información. Por eso se llaman homocigotos. Ok, están los gametos F0. A mayúscula en el primer bicho y A minúscula del siguiente. Dado que los organismos de la generación F0 son homocigotos, poseen ambos genes alelos iguales y solo producen un tipo de gametos, respectivamente A mayúscula, A dominante para el homocigoto dominante y A minúscula para el recesivo. ¿Qué pasa después de esto en la cruz? Ahí están los gametos. Por lo que sigue, luego sigue la fusión de los gametos, la singamia. Los gametos de una planta se reúnen con los gametos de la otra, se fusionan y entonces tenemos organismos de la generación F1, los hijos. Toda la generación F1 es heterocigota, A mayúscula, A minúscula, y con un fenotipo dominante A. ¿Por qué razón? Es heterocigota porque tiene dos genes alelos diferentes. Y tiene el fenotipo dominante porque el gen alelo A dominante domina. Es decir, que se expresa la información cuando está presente el alelo dominante. Ok, tenemos la generación F1. ¿Qué hizo Mendel? Bueno, de aquí Mendel dedujo su ley de la uniformidad, que dice, cuando se cruzan dos organismos homocigotos con formas de expresión distintas para un carácter dado, todos los organismos F1 son iguales y tienen el mismo genotipo y fenotipo. Claro, aquí está la ley de Mendel redactada con lenguaje moderno, así no la escribió Mendel. Y claro, ¿qué sigue? Otro mérito de Mendel fundamental. Mendel tuvo la gran idea de no detenerse aquí, como la hicieron varios de sus contemporáneos. Él colocó una bolsita a las flores de las plantas F1 para que se autofecundasen. Así que las plantas formaron gametos F1 llevando a cabo la meiosis. Y aquí están los gametos F1. Puesto que los organismos F1 eran heterocigotos, formaron 50% de sus gametos con el alelo A dominante y 50% de sus gametos A recesivo. De aquí deriva la ley de la segregación de Mendel, que dice, los genes alelos se separan durante la meiosis y quedan en distintos gametos. Estos genes alelos A dominante y A recesivo estaban en cada célula de los organismos F1. Cuando se producen los gametos se separan.
Es la ley de la segregación. Ok, ya tenemos los gametos F1. ¿Qué sigue? La autofecundación de las plantas F1, Mendel les pone una bolsita, implica que un tipo de gameto femenino se une al azar a cualquiera de los dos gametos masculinos y viceversa. Así hay varias combinaciones de gametos F1. El cuadrilátero de Punnett, que es este rombo, nos permite obtener fácilmente todas las combinaciones de la generación F2. Y empezamos. Ok. La unión del gameto A dominante de un individuo con el gameto A dominante del otro organismo da un homocigoto dominante A mayúscula, A mayúscula. El gameto A mayúscula de un sexo, al unirse al gameto A minúscula del otro sexo, origina un nieto heterocigoto A mayúscula, A minúscula. Seguimos. Luego, el segundo tipo del gameto A minúscula del primer individuo se junta al gameto A dominante del segundo organismo y da lugar a un tercer nieto que también es, como los genes alelos son distintos, también es heterocigoto A mayúscula, A minúscula. Finalmente, la última combinación se origina cuando el otro gameto A recesivo del primer organismo se une al segundo tipo de gameto del segundo organismo y así se forma el cuarto nieto, un organismo homocigoto recesivo A minúscula, A minúscula. Entonces, ¿qué pasa con la generación F2? Pues está constituida por 3 genotipos, un homocigoto dominante, A mayúscula, A minúscula, 2 organismos heterocigotos, A mayúscula, A minúscula, y un organismo que es homocigoto recesivo A minúscula, A minúscula. ¿En qué cuántos genotipos? 3. ¿En qué proporciones? 1, 2, 1. 25%, 50%, 25%. Pero esos son los tipos de genes que tienen los organismos. Lo que también nos importa es cómo está constituida la generación F2 por sus fenotipos. Y solo hay 2 fenotipos. El fenotipo dominante A mayúscula, que son 3 organismos. Son un homocigoto dominante y 2 heterocigotos. 1 más 2 dan 3 organismos que tienen el fenotipo dominante A. ¿Por qué? Porque cuando tienen genes alelos dominantes, tienen la forma de expresión dominante. 1, 2, 3, todos esos 3 son dominantes. Y claro, los homocigotos recesivos tienen la forma de expresión recesiva. Tienen 2 fenotipos, 3 dominantes y un recesivo. Finalmente, el tamaño mínimo de la generación F2 que contiene a todos los genotipos es precisamente 4.